Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenas noches. Estamos comenzando esta transmisión y es un gusto, un placer poder estar de vuelta con pues este tema tan importante que puede edificar primeramente nuestras vidas, después afectar positivamente la vida de quienes nos rodean en una iglesia, si es que somos obedientes a estas enseñanzas, si nos esforzamos en poder vivir a la luz de las verdades de la palabra de Dios con respecto a cómo vivir como una iglesia bíblicamente hablando. Así que entonces, hermanos, estamos estudiando un tema de la diversidad o de la unidad a pesar de la diversidad. ¿Cómo es posible que seamos llamados? ¿Cómo es posible que veamos modelos de iglesias en donde llegan personas completamente diferentes en contextos, en cultura, en educación, edades, trasfondos culturales, y hay una unidad, un amor entre ellos que glorifica a Dios primeramente y que impacta, que asombra a quienes no conocen de Cristo, a quienes rechazan a Cristo? Este tipo de testimonio entonces es importantísimo saberlo cultivar, esforzarnos en aprender en cómo vivir en unidad en una iglesia a pesar de la diversidad, cómo vivir en amor, en unidad en una iglesia a pesar de que todas las personas ajenas a mí piensan y actúan a veces similarmente y a veces de manera completamente diferente. Y es lo que estamos estudiando desde hace 8 días. Estamos estudiando, hermanos, 4 aspectos de la diversidad en la iglesia. 4 aspectos de la diversidad en la iglesia que te ayudarán a cultivar la unidad en ella. 4 aspectos de la diversidad en la iglesia que te ayudarán a cultivar la unidad en ella. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. No tanto que nosotros hayamos puesto la semilla, no tanto que nosotros seamos los que hayamos hecho algo, sino que nosotros, como una planta, cuidamos, regamos para que se dé un fruto. Así que entonces, eso es lo que hacemos. Y vimos que el primer aspecto de la primera característica que nosotros aprendimos hace 8 días fue el propósito de la diversidad. El primer aspecto entonces que aprendimos de la diversidad en la iglesia que nos ayudará a cultivar la unidad es el propósito. Repito, el propósito de la diversidad. Y vimos ese propósito en Efesios capítulo 3, versículos 8 al 10. Y ahí dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así que entonces vemos cómo se presenta Pablo, lo decíamos, pero la parte importante es para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de un conducto que es la iglesia. Y decíamos cómo aquí incluye a principados, a potestades en los lugares celestiales. Vemos cómo este testimonio impacta hasta el cielo. Y es entonces el propósito que debemos de perseguir.
que la iglesia refleje la sabiduría de Dios. Y obviamente esto impacta porque en el contexto de Efesios 3, Dios estaba uniendo a dos pueblos que se aborrecían, que se odiaban literalmente hablando. Pero también decíamos que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice Efesios 3, 20 y 21, según el poder que actúa en nosotros, a Él, dice Pablo, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que entonces, hermanos, Dios recibe la gloria cuando su sabiduría se manifiesta por medio de la iglesia. En otras palabras, decíamos hace 8 días, la diversidad no es el objetivo principal, sino la unidad en la diversidad lo es. El objetivo es la unidad en la diversidad. De que a pesar de que hay todo tipo de personas, el objetivo que se persigue, el propósito que se debe de seguir, alcanzar, es la unidad en medio de la diversidad. ¿Por qué? Porque esa es la unidad que demuestra el poder de la cruz, el poder del sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que se refleja, hermanos, que el poder del Evangelio en mí, transformado, junto a otros, manifestando el poder del Evangelio en sus propias vidas, hace posible lo imposible, que es que podamos estar unidos a pesar de que somos de muchas maneras diferentes. Y eso solo lo puede hacer el poder del Evangelio. Y eso es lo que se refleja allá afuera. Que ese Evangelio es poderoso, que ese Evangelio es real. Porque fue real en nuestras vidas. Y nos esforzamos por cuidar. Que se refleje la gloria, la sabiduría de Dios. Para que se sigan sorprendiendo en la tierra y en el cielo. Cada vez que nos reunimos. Para glorificar la gloria, para glorificar el nombre de Dios. En segundo lugar, vimos el carácter de la diversidad y ahí vimos que había que quitar o erradicar de nuestras vidas barreras que creamos. Tristemente, hay creyentes verdaderos que arrastran con hábitos o que arrastran con el estilo de vida del mundo que tenían. Y es un proceso a veces largo, sin ser enseñados. Así que uno de los propósitos la clase pasada fue que revisáramos en nuestro corazón cuántas de estas barreras nosotros podríamos traer ahora a esta nueva vida sin darnos cuenta. Y que siguiéramos creando esas barreras cada vez que nos congregamos. Decíamos que había barreras de etnicidad, que todavía las hay. Que si no son de una manera palpables, como en algunos otros países, en donde, por ejemplo, no puede entrar una persona de color a una iglesia simplemente por su color. Pero es en ambos casos. En Estados Unidos hay testimonios de iglesias en donde la gente de raza negra no puede entrar a una congregación de personas de raza blanca y se dicen cristianos. Pero al igual, la gente de raza negra lo hace. Hay iglesias, hermanos. Pero nosotros los latinos manifestamos esa barrera de etnicidad de otras maneras. En la forma en que reprobamos la forma en que habla una persona. Que nos burlamos, hacemos ironía de ese tipo de cosas dentro de una iglesia.
la forma en que se viste una persona, de acuerdo tal vez a sus raíces. Esa es una barrera de etnicidad. Yo no puedo hacer una diferencia si una persona viene vestida con una ropa de marca que a mí me agrada, con la cual me identifico, o con la cual me gustaría identificarme, porque a lo mejor ni siquiera me he visto así, y que haga una diferencia con una persona que se viste de acuerdo a las raíces culturales del lugar de donde es originario, originaria. Eso pasa en las iglesias latinas. Tenemos que tener cuidado con no crear esas barreras. Barreras de edad, decíamos, en donde el joven no menosprecie al adulto, al anciano, o de igual manera el adulto y el anciano menosprecien de diferentes maneras que ya estudiamos hace 8 días a los jóvenes. Barreras económicas. Decíamos que por eso es que Santiago nos muestra el disgusto de Dios del favoritismo. Pero veíamos en ambos casos que tenían que tener cuidado a aquellas personas con recursos materiales en no menospreciar a las que no tenían ciertos alcances materialmente hablando. Y que los que no tuvieran esos alcances tuvieran cuidado con la envidia, porque en ambos casos se crea dicha barrera. Barreras políticas, barreras de personalidad, barreras de trasfondo cultural. Decíamos entonces que había que tener cuidado y revisar que no creáramos ese tipo de barreras, hermanos. Y que cada vez que nosotros entramos y atravesamos la puerta de un lugar para congregarnos como iglesia, siendo la iglesia los miembros que se reúnen y que tienen la oportunidad de reunirse, tengo que luchar por pensar, vivir, actuar y hablar como un pecador redimido solamente, dejando todo lo que yo pudiera tener como carta de presentación, que en el mundo puede servir, que en el mundo lo tienes que hacer, tienes que salir a trabajar, tienes que salir tal vez a relacionarte, y eso no tiene nada de malo, pero por nada del mundo debes de traer el mundo a la iglesia. Debes de traer tus etiquetas, tus reconocimientos, tu profesión, tus logros, tus diplomas, tus conocimientos. Traemos en nuestro corazón un propósito de adorar a Cristo y amar a los hermanos. Decíamos que tristemente tenemos que tener cuidado porque estas son las barreras que comienzan, hermanos, a crear divisiones, murmuración en las iglesias en la actualidad. Esta última de trasfondo cultural nos recuerda o nos recordaba hace 8 días que es algo que hoy pasa mucho y que son aquellas personas que han crecido con cierta doctrina, con ciertas incluso tradiciones eclesiásticas y que crecen de esa manera, se vuelven gente madura de experiencia en la iglesia con el paso del tiempo y quieren imponer en todo momento muchas veces esas ideas. Entonces tenemos que tener cuidado en que lo que yo aprendí y que otra persona cumpla el mismo objetivo bíblico en cuanto a doctrina o forma de hacer iglesia en los diferentes ministerios, tengo que respetar porque se está cumpliendo el objetivo. Y tal vez hasta la forma, la manera, no estoy hablando doctrinalmente, sino la forma en que se realiza una tarea, una persona la va a hacer de manera diferente a la mía. Y yo no tengo que aferrarme a imponer. Una persona tal vez se equivoque, tenga una equivocación en el ministerio. Y tengo que saber o tener paciencia, saber que no todos somos perfectos y que cuando no se tiene la intención de realizar una tarea en cualquier ministerio como los demás lo hacen o como yo lo haría,
No tengo por qué crear descontento. No tengo por qué ir a exhibir a un hermano. A través de esas cosas, hoy las iglesias están siendo dañadas. Así que hoy vamos a ver los dos aspectos que nos faltan, hermanos. Y antes de entrar a ellos, quiero hacer muy brevemente una oración para poner este tiempo en manos de Dios después de este recordatorio. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias, Señor, por enseñarnos estos 4 aspectos de la diversidad que nos ayudarán a cultivar la unidad, Señor. Muéstranos primeramente en lo personal qué pudiéramos estar haciendo malo. Después evaluar la iglesia donde nos congregamos. Y Padre, orar por si vemos alguna anomalía. Seas tú, Señor, quien muestre al líder, o tengamos esa madurez y capacidad para mostrar la falta, Señor, con temor, con respeto, con honra, si es que es necesario hacerlo, Padre. Ayúdanos, porque la meta es glorificar tu nombre, es que se note el poder del Evangelio en nuestras vidas, y que también, Señor, tu sabiduría sea exaltada. Ayúdanos a cumplir ese propósito esta noche, Señor, aprendiendo qué es lo que hacemos, Señor, en medio de la diversidad para cultivar la unidad en la iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces el tercer aspecto de la diversidad en la iglesia que te ayudará a cultivar la unidad en ella es el fundamento de la diversidad. El fundamento de la diversidad. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo podemos, hermanos, entonces crecer en todas estas áreas que hemos estado viendo para derribar estas barreras? ¿Cómo podemos alcanzar ese propósito que ya vimos en el primer punto? ¿Cómo podemos eliminar esas barreras si las descubrimos en nuestras vidas o en la vida de otros hermanos? Porque a veces es más fácil ver, dice la Escritura, la paja en el ojo ajeno, ¿verdad?, que la viga que traemos. Pero de todos modos, si pudiéramos hacer algo por el hermano, ¿qué es lo que pudiéramos hacer, hermanos? Escuchen la respuesta. En un principio nos puede sorprender, pero vamos a desarrollar esta respuesta. ¿Qué deberíamos entonces de hacer para coexistir a la unidad y a la diversidad en nuestras iglesias? En el sentido más importante, hermanos, la respuesta es nada, no hacemos nada. Si tomas nota, ponle así, nada. Nosotros no podemos hacer nada por crear la unidad en medio de la diversidad. Repito, nosotros no podemos hacer nada por crear la unidad en medio de la diversidad. ¿Por qué? Porque lo digo yo, lo dicen los teólogos, los comentaristas, no, lo dice la iglesia, la Biblia, la palabra de Dios. La iglesia no puede hacer más que una sola cosa que vamos a ver a continuación, pero crear la unidad no es la tarea de la iglesia. Repito, crear la unidad no es la tarea de la iglesia. Ve lo que dice Pablo en Efesios 2, 14 al 16, pero realmente lo dice en los capítulos 2 y 3. Ahí nos enseña quién es el creador de la unidad. Dice Efesios 2, 14 al 16. Ve y escucha, hermano, la sabiduría de Dios. Porque Él es nuestra paz, dice el versículo 14, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos
un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Un pasaje bomba, un pasaje, hermanos, que nos alcanzaría para varios mensajes y escudriñar cada palabra, cada frase en el original. Es hermoso. Nosotros ya como iglesia lo hicimos, pero aquí comienza diciendo, porque Él es nuestra paz, hablando de Jesús. Pablo añadiéndose como parte de del resultado de esa paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y dice a continuación, derribando la pared intermedia de separación. Esta pared que impedía que estos dos pueblos pudieran tener paz entre ellos. Porque todas las barreras que vimos en el punto número 2 existían en la práctica entre ellos. Después dice, aboliendo en su carne. Ahí está el precio de la unidad, hermanos. Aboliendo en su propia carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, fíjense, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Y aquí viene, ¿quién es el creador? Ya lo ha estado viniendo diciendo. Haciendo la paz. ¿Quién hizo esa paz? Ya lo dijo Pablo desde el principio en el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Pero aquí lo reafirma, haciendo la paz. Y ahí viene, y mediante la cruz, lo está reiterando, mediante la cruz, reconciliar con Dios. Primeramente, nuestra relación vertical, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Pero vean lo que hizo, matando en ella las enemistades, aniquilándola. La palabra en griego matando, hermanos, quiere decir destruyendo por completo. En la cruz, en ella, las enemistades, los odios, el aborrecimiento que había entre ambos pueblos, que hace 8 días vimos, era enorme. Pregunto esta noche, ¿quién hizo esto? ¿Quién creó un nuevo hombre e hizo la paz? Cristo. Y en estos capítulos entonces Pablo solo describe lo que pasó en nuestra salvación. No hay nada que hagamos para crear esta unidad. El único verbo imperativo, hermanos, en la sección es simplemente recordar lo que Dios ha hecho. Esa es nuestra tarea, recordar el costo de esa unidad. Para nosotros como creyentes, ya no en ese contexto de odio que había cuando Pablo escribe esta carta, es en el contexto en el que nosotros, aborreciéndonos de diferentes maneras unos a otros, con todas esas barreras que eran o que son una realidad sin Cristo allá afuera, a diario se viven esas enemistades. No hay más que salir a trasladarte a un trabajo, a una entrevista, a realizar un trámite, y normalmente ves enemistades, ves pleitos, ves odio entre las personas. Tan solo por quedarse viendo, tan solo por cometer una equivocación, hay pleitos, hay ofensas, con ironía, con sarcasmo, con golpes, de manera verbal o física. Así que para nosotros llegar a un lugar a través de la salvación que Dios nos da, que Dios nos dio,
y que nos ponga en un lugar para que de una gran diversidad nos ponga en un cuerpo llamado iglesia, es que veamos lo que le costó a Él. Y lo mismo que pasaba en el contexto de judíos y gentiles es exactamente lo mismo. Mató en la cruz cualquier enemistad humana, carnal, con la cual tú y yo podemos llegar a una iglesia. Una enemistad arraigada en nuestro corazón por un pecado que tenemos que descubrir para ver que ese pecado lo aniquiló Cristo en la cruz. Si yo me digo creyente, si yo me digo verdadero cristiano. Pero va a ser difícil, a veces no importando, porque podríamos decir, híjole, para que un pastor lo haga. Sí, por su posición, lo que él supone que es o que creen muchos pastores. Una sobreautoridad en lugar de una función. No porque no la tengan, pero su autoridad tiene un límite en sus funciones. Pero fuera de eso es un simple mortal, pecador redimido igual que a quienes Él les sirve, no les ordena, no está sobre ellos. Pero todas esas barreras a veces comienzan desde el liderazgo. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado quienes tenemos una función pastoral, de diaconado, una autoridad como maestros, como servidores, porque en donde nos pongan tenemos cierta autoridad, pero es de nuestra función. Y tenemos que tener cuidado en que nos podamos estar enseñoreando, mandando, ordenando, cuando nuestra tarea es ser siervos. Y entonces resistirnos a crear una unidad de manera egoísta y pecaminosa, en que esa unidad esté basada porque todo está controlado según mis pensamientos. Les recuerdo entonces el único verbo imperativo de los versículos 11 y 12. Regrese conmigo a Efesios 2. Efesios 2, antes del 14 al 16 que acabamos de leer. Pero vea lo que dice el 11 y el 12. Por tanto, dice Pablo, acordaos, ahí está el verbo imperativo, recuerden de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Comenzando desde el liderazgo entonces, nuestra tarea y nuestro mandato para entonces llegar al versículo 14 al 16, vamos a leer el 13 y hasta el 16 nuevamente. Pero ahora en Cristo, dice Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y entonces viene lo que leímos hace un rato, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ese es el mandamiento. Recuerda el gran privilegio del cual fuiste partícipe en la salvación. Y que cuando fuiste partícipe de
gloriosa salvación. En el paquete viene la bendición de llegar con personas diferentes a ti, en donde Cristo, al igual que lo hizo con judíos y gentiles, ha derribado la pared intermedia de separación que hay entre tú y los con los que te congregas, que ha matado las enemistades entre tú y los que te congregas. Hermanos, cuánta falta nos haría constantemente recordar cómo la mayoría de nosotros llegamos a una iglesia sin ningún tipo de interés diferente, de conflicto, división, murmuración, contiendas, pleitos, iras, disensiones, etc. Y cómo con el paso del tiempo, por olvidarnos y no recordar nuestra salvación, y que nuestra salvación incluye unidad en la diversidad, estamos creando, sin darnos cuenta muchas veces, de diferentes maneras, lo contrario a la unidad, que es división, de diferentes maneras, por no obedecer al mandato de acordaos, recuerden, ese es el imperativo. Y ese imperativo trae la verdad más gloriosa entonces, hermanos. Por eso es que decíamos, ¿qué hacemos para crear unidad? Nada. ¿Cuál es entonces el fundamento de la diversidad? Cristo creando la unidad, no nosotros. Nosotros entonces no creamos, sino solamente cuidamos, cultivamos, guardamos la unidad que Cristo ya ha propiciado, que ha ganado en la cruz. Dice el manual de 9 marcas, las suposiciones acerca de las etnicidades. Escuchen, las suposiciones acerca de las etnicidades, las clases sociales y las culturas a menudo se heredan y necesitan ser corregidas por la verdad de la Escritura. Lo tenemos arraigado y se hereda en la carne. Y dice que solo algo lo puede corregir, y eso es la verdad de las Escrituras. Reconociendo entonces que somos personas caídas y complejas. Así que necesitamos comenzar admitiendo que nuestra unidad del Evangelio solo proviene de Cristo. Y entonces no somos llamados a crearla, sino somos llamados a abrazarla, cultivarla y cuidarla. Repito, tú, si te dices un creyente, estás en un cuerpo llamado iglesia. Si no lo estás, pero en las clases, en la clase 2, fuiste llamado para hacerlo. No te resistas. No puedes ser un congregante de internet. Si tus facilidades lo permiten, congrégate, busca esa iglesia. Y si tú estás a distancia y no hay en la iglesia, una iglesia cercana de sana doctrina, porque hay casos, intégrate en la manera en la que puedas a crear unidad en la iglesia. Busca acercarte a una distancia, aún a distancia. Ponte bajo un liderazgo, rinde cuentas. Y nosotros nos hemos dado cuenta, hermanos, que hay muchas veces, porque tenemos hermanos así, que a veces hacen más esas cosas que la gente que está cerca. Repito entonces, en lugar de que hayamos sido llamados a crear la unidad, hemos sido llamados a abrazarla, guardarla y cultivarla. Cultivarla como un granjero que riega y fertiliza una planta. Podemos reconocer entonces que no somos quien le damos vida a la planta de nuestra unidad, pero lo que hacemos importa muchísimo para que esa planta crezca y se conserve sana. Repito, como un granjero que riega y fertiliza una planta, podemos reconocer que no somos quienes le damos vida a la planta de nuestra unidad,
pero lo que hacemos importa muchísimo porque para que esa planta crezca y se conserve sana. Así que, hermanos, es imprescindible, importantísimo, de trascendencia, recordar que tenemos una encomienda de parte de Dios por guardar, cultivar, abrazar la unidad. Por eso es que Pablo comienza el capítulo 4, la segunda parte en la que se divide la carta de Efesios. Primera parte, capítulos 1, 2 y 3, doctrina, teología. Capítulos 4, 5 y 6, la práctica de esa teología. Cómo vivir a la luz de quienes somos en Cristo Jesús. Y vean cómo comienza. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, la unidad que creó Dios, el Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar, ¿ya se dieron cuenta? No en crear, sino en guardar la unidad ya creada por Cristo. Quien se atreva entonces a atentar contra la unidad que Cristo ganó en la cruz, derribando la pared intermedia, matando las enemistades a precio de sangre, una de dos: o no es un creyente aunque tenga años en la iglesia. Escuchaba yo hoy a nuestro pastor y maestro Luis Contreras, aunque esté en un púlpito, puede ser un falso maestro, un no creyente. Señor, en tu nombre profetizamos, predicamos. No te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Estaba yo, hermanos, reflexionando. Señor, que no sea yo de esos, ayúdame. Guarda mi corazón. Repito entonces, quien se atreve a atentar contra la unidad que Cristo creó en la cruz del Calvario a costo de sangre, una de dos: o no es un verdadero creyente, o número dos, uno, no es creyente, número dos, es una persona creyente, tal vez, inconstante, débil en la fe, lleno de hábitos arraigados, en donde seguramente la ignorancia está acabando por sembrar pequeñas semillas que tarde que temprano dan fruto en una iglesia. Con una sola persona. Imagínate cuando son muchas. Por eso es que a veces una iglesia se convierte en un caos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Así que entonces estamos estudiando juntos 4 aspectos de la diversidad en la iglesia que te ayudarán a cultivar la unidad en ella. Ya vimos el propósito de la diversidad, número 1. Número 2, el carácter de la diversidad. Acabamos de ver el fundamento de la diversidad. Y vamos a ver, en último lugar, cómo cultivamos nuestra unidad en la diversidad. ¿Cómo cultivamos nuestra unidad en la diversidad? Eso es a modo de pregunta. ¿Cómo cultivamos nuestra unidad en la diversidad? ¿Cómo lo hacemos? Y aquí hay mucho que se puede decir, hermanos. En primer lugar, deberíamos reconocer que la diversidad total o suprema no se encuentra en cualquier iglesia de la tierra. Lo dicen muchos a modo de broma y se ha convertido en una frase que se utiliza mucho: no hay iglesia perfecta. Particularmente porque todos todavía hablamos idiomas diferentes.
En el cielo eso ya no va a importar. Pero hasta ese día a Dios no le aflige el hecho de que su pueblo hable diferentes idiomas o lenguas. Toda iglesia forma parte de una localidad, por lo que la diversidad de la misma está limitada naturalmente por su ubicación e idioma, y eso está bien. Dios no está preocupado todavía porque la diversidad del lenguaje, por ejemplo, pues hace difícil la unidad, tan solo por eso. Pero una vez que reconocemos eso, hermanos, que no hay un tope supremo de unidad en medio de la diversidad, no hay, pues sí, una diversidad total o suprema. Entonces, cuando nos podemos dar cuenta de eso, viene la pregunta, ¿cómo podemos cultivar entonces la unidad en la diversidad en nuestro respectivo contexto? Ok, si hay cosas en donde la diversidad es suprema y total, no existe, tan solo por ese ejemplo del idioma que les daba como ilustración, ¿cómo podemos cultivar la unidad en nuestro propio contexto? Lo primero que podríamos decir, sin que lo tome como el punto número 1, pues es comenzar orando. Orar para que Dios nos ayude a tener unidad en la diversidad. Orar continuamente por nuestra unidad en la diversidad. A veces incluso no solo como iglesia, que es lo más importante. O sea, en los tiempos de oración de una iglesia tenemos que añadir en esos puntos importantísimos como motivos de oración la unidad en medio de la diversidad. Lo podrás nombrar de otras maneras. Nosotros lo tenemos nombrados de otra manera. Normalmente en nuestras juntas pastorales. Pero nos damos cuenta y rogamos a Dios porque cualquier malentendido entre los hermanos pueda ser solucionado con madurez, a la luz de las Escrituras, con mucha humildad y amor para con el prójimo. Sabemos de la importancia y hay que estar orando. Pero ahora te pregunto ya no... pues a nivel de la iglesia, reconociendo que hay muchos pastores que menosprecian y que ni siquiera ponen esto como un punto de partida muy, muy importante, porque las personas en medio de su contexto muchas veces llegan pues más en la carne que en el espíritu algunos domingos, y eso va a ser una influencia a veces negativa para con quienes se rodee en ese domingo o en esa reunión. Tenemos que estar orando al Señor y no menospreciar que incluso yo puedo ser el primero. Y ahí voy a la segunda parte, no solo como iglesia, sino ahora en lo personal. Y te pregunto esta noche a ti en lo personal, ¿cuántas veces has orado por la unidad en medio de la diversidad? Porque oramos por la unidad para que él o ella se den cuenta de su error. Y pocas veces oramos para que ella o él se den cuenta de su error y yo también me dé cuenta del mío. Y entonces pueda haber unidad en la diversidad, unidad en el desacuerdo, en el descontento, en el malentendido. Debemos estar orando por eso, hermanos. Que no se te olvide orar por eso continuamente. Pero después de orar por eso, vamos a ver algunas cosas que podemos hacer para cultivar la unidad en la diversidad. Número 1, reconoce la invisibilidad de tu cultura. Vamos a explicar esto a continuación. Reconoce la invisibilidad de tu cultura. Dice el manual de 9 marcas que no sé si tú has notado o alguna vez alguien te ha dicho que tienes un acento al hablar.
lo tenemos aquí, por algo nos dicen la mayoría chilangos. Y a veces el acento es hasta entre colonias. Yo que vivo muy cerca de la colonia Morelos, muy cerca de un barrio popular como Tepito, dicen que tienen su acento. Un acento muy peculiar, no todos, pero es un acento que caracteriza a muchas de las personas que viven por aquí cerca. Pero ya es un poquito más notorio en provincia, ¿no es cierto? Ese acento hace que de repente nos preguntan, ¿de dónde eres? Yo de repente decía, no, yo no tengo acento. Y sí veo que otras personas lo tienen. Y de la misma manera esta ilustración, hermanos, puede funcionar en nuestra cultura. Y quienes, ¿a qué me refiero con cultura? Pues ese contexto cultural del cual viene la mayoría o un pequeño grupo de la iglesia. Tenemos que reconocer esa invisibilidad de la cultura. Tenemos que abrir nuestros ojos al hecho de que no todos comparten sus experiencias o puntos de vista. Dice aquí el comentarista que una de las primeras experiencias que él tuvo en la primera oportunidad de dirigir la oración fue que se dio cuenta que confesó los pecados de los jóvenes, pecados con los que los jóvenes luchan o tienden a luchar. ¿Por qué? Porque este pastor en ese tiempo no lo era un joven, el pastor lo estaba escuchando y entonces se dio cuenta que él estaba actuando desde su propia experiencia, suponiendo que todos los jóvenes tenían las luchas que él estaba orando. Entonces estaba imponiendo su propia cultura y aún en la oración estaba tratando a los jóvenes como si todos tuvieran las mismas luchas que él. Y sin darse cuenta se olvidó de las luchas, pidiéndole a Dios. Siendo el joven, tuvo empatía. Primer error que tiene, que piensa y generaliza que todos los jóvenes tienen las mismas luchas que él en ese momento, cuando la realidad es que a lo mejor las luchas eran de otra índole, no porque no las tuvieran. A lo mejor la minoría tenía las luchas que él tenía. Pero lo peor de todo esto, hermanos, es que era un tiempo de oración general, no solo de jóvenes. Y por ejemplo, dice él, olvidó pedirle a Dios tener empatía por los hermanos o hermanas de 70 o 75 años en adelante, que también tenían sus luchas, que también tenían problemas. Y él omitió esa situación, ¿te das cuenta? ¿Cómo creo o cómo cultivo la unidad? Viendo esa cultura invisible. Viendo en mi entorno a todas las minorías, viendo las necesidades de todas las minorías, no solo de los que yo pudiera tener, con los que pudiera tener empatía. Y eso, hermanos, necesitamos pedírselo a Dios, porque muchos de nosotros a veces hemos omitido, sin a veces la intención, pero eso no exime el que pudiera a través de eso comenzar a ver descontentos, desacuerdos, malos entendidos. En Hechos 6, cuando surge el conflicto entre dos grupos diferentes en la iglesia, si tú lo lees ya con calma, fue porque las viudas griegas estaban siendo ignoradas. Repito, si tú lees el conflicto que hay en Hechos 6, es porque las viudas griegas, las gentiles, estaban siendo ignoradas en la distribución diaria de la comida. Y entonces ellas se quejan de que pues los judíos, los apóstoles, que es con quienes ellas se quejan, les dicen son los judíos que
pues despachan, distribuyen estas despensas que nosotros también necesitamos y nos están ignorando. Y entonces los apóstoles consideran como un serio problema. O sea, ellos no lo minimizaron, hermanos. Si tú lees el capítulo de Hechos 6 por completo. Y esto sugiere que pudo haber existido un problema con la cultura mayoritaria en no identificar las necesidades de los demás. Tengamos cuidado con eso. Cuando Pablo en Romanos 12, versículos 10 y 11 nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Esto seguramente debe implicar trabajar para hacer que las suposiciones de mi cultura sean un poco más obvias a fin de poder cuidar bien de otros. Y una de las mejores maneras de hacer esto en nuestras relaciones es simplemente comenzar por hacernos preguntas. Preguntas bien meditadas y bien abiertas. Delante de Dios, ¿cómo? Orando. Estoy hablando entonces de tomarnos tiempo, amados hermanos, para tratar de ver las necesidades de cada persona con la que a lo mejor te reúnes cada domingo. Y no siempre identificarte con los mismos, identificarte con las necesidades de las mismas personas, no porque sea malo, pero ve cómo puede ser que sin darte cuenta alguien se pueda sentir ignorado por ti cada domingo. Tal vez alguien se ha querido acercar a ti y le has saludado, pero giras nuevamente tu atención a quien tú consideras que tiene necesidad. No, es que esa es una tarea pastoral, no, es de todos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Es en general. Entonces, primer sugerencia para cultivar la unidad: reconoce la invisibilidad de tu cultura, lo que tú no alcanzas a ver de las minorías, de las necesidades de los demás. A eso se refiere esta frase. Número 2. Acepta a los que son diferentes a ti. Acepta a los que son diferentes a ti. Vean conmigo 1 Corintios, o escúchenlo, 1 Corintios 12, 13 al 14. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Repito entonces, hermanos, aquí la importancia de lo que dice Pablo a los Corintios, que era una iglesia caracterizada por pleitos, disensiones, murmuración, divisiones, preferencias. Era una iglesia carnal. Y les dice: porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Fue el Espíritu de Dios a través de la salvación quien nos colocó, quien nos sumergió. Por eso utiliza la palabra bautizar, sumergir en un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia, nos puso en una iglesia. Lo podríamos traducir para comprenderlo más fácilmente. Porque por un solo espíritu fuimos todos colocados en un cuerpo. No importa el contexto, dice Pablo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. Pero vean lo que dice aquí: y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, participamos de dos cosas. Un espíritu fue el que nos puso en un cuerpo, y se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Y nos dice que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y aquí entonces la lucha de saber que las personas son muchas veces diferentes a ti, y tienes la tarea para cultivar la unidad en medio de la diversidad, aceptar a los que son diferentes a ti. Aceptar a los que son diferentes a ti. Imagínate cómo recibió esta palabra la iglesia de Corintio. Esta iglesia escucha ese versículo
y luego decide que dado que Pablo está llamando a la iglesia a la unidad, van a establecer grupos dentro de la congregación para que las personas estén cerca de ellos con los que se sienten más cómodos. Así que entonces, dice Corinto, va a haber un grupo para judíos, un grupo para gentiles. ¿Qué dirías tú? Que después de escuchar un versículo así, la iglesia de Corinto hiciera eso. Obviamente diríamos que están equivocados, que no lo hicieran. Nosotros diríamos, no, hermanos, pero eso no es lo que Pablo tiene en mente. Sin embargo, si solo buscamos comunión con quienes son iguales a nosotros, así es como esencialmente aplicamos estos versículos. Pero ahora vamos a ver desde otra manera. Entonces eso significará que no deberíamos de tener grupos pequeños de hombres o de mujeres, o un grupo de mujeres, un retiro de matrimonios, o de puras mujeres, o de hombres. No necesariamente, hermanos. Tener amistades entonces en la iglesia con personas que comparten tu misma edad, tu género, tu etnicidad, ocupación, es algo de bendición, edificante. Y a menudo Dios usa esas relaciones para hacer una obra importante en nuestros corazones y en los corazones de ellos. ¿Por qué? Porque hay empatía y somos capaces de hablar entre nosotros por las experiencias que tenemos en común. Y entonces las relaciones de similitud no son malas, pero pueden ser peligrosas. ¿Por qué? Si se caracterizan tanto a nuestra comunidad al punto de oscurecer la diversidad natural que el Evangelio produce. Tenemos que tener cuidado con eso, porque el Evangelio nos puso no solo para aceptar y convivir con los que no piensan como nosotros, sino también aceptar y convivir con ellos, con los que no piensan como nosotros. Esforzarnos, negarnos a nosotros mismos de muchas maneras. Hay relaciones en las que solo eres amigo de alguien porque eres cristiano, no por ninguna razón natural. Todas entonces las relaciones son saludables e importantes. Pero si no hay nadie en nuestra lista de relaciones en donde hagamos importantes y saludable una relación con quien no tenemos empatía y no piensa igual que nosotros, deberíamos de preocuparnos. Así que piensa esta noche en aquella persona. Hay algunas preguntas que ya no me da tiempo de que pudieras hacerte, pero sería bueno. ¿Cómo cultivamos entonces la unidad en medio de la diversidad? Número 1, reconoce la invisibilidad de tu cultura. Ora a Dios pidiendo reconocer esos grupos minoritarios, esas necesidades de personas de las cuales a veces pasan desapercibidas por mí, por ti. Número 2, acepta a los que son diferentes a ti. Inclúyelos en tus relaciones. Medita cuánto tiempo pasas con ellos. Aumenta el tiempo en el que puedes estar con ellos, a fin de que en esa diversidad, donde más trabajo nos cueste, se manifieste más la gloria y la sabiduría de Dios. Y recuerda que no debe de ser fingida. Debe de ser sincera, íntegra y abierta. Y eso es lo complicado. Y número 3, para terminar, haz sacrificios por el bien de la unidad. Haz sacrificios por el bien de la unidad. Pablo dice en Romanos 12:1, hermanos. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo se da esto, hermanos, de hacer sacrificios por el bien de la unidad en la iglesia? Pablo más adelante en el versículo 9 del capítulo 12 dice, el amor sea sin fingimiento. Y en el 13, practicando la hospitalidad. Y en el 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. ¡Qué tremendo! Así que entonces, Pablo comienza en el versículo 1 del capítulo 12, diciendo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y cómo lo hacemos en la práctica? Que tu amor sea sin fingimiento, practicando la hospitalidad y mostrándote cuando convives entre vosotros, dice Pablo, no altivos, no soberbios, no imponiendo tus ideas en cualquier tema, escuchando a las personas, dándote por sus temas, por sus pláticas. Y dice, asociándote con los humildes. Hermanos, esto es impresionante. No es labor pastoral, es labor de la iglesia. Es tu labor, Dios, por el bien de esa unidad, para guardarla, porque es la tarea, recordando de dónde vienes, como lo vimos esta noche. No finjas el amor, no finjas por convivir, dicen coloquialmente. Porque tarde que temprano va a salir eso a la luz. ¿Cuánto cuesta, hermanos, al cristiano practicar la hospitalidad? Es que es una de las de los requisitos para los pastores. No, aquí dice para todos, practica la hospitalidad. Invítense a sus casas, recíbanlos con amor. Eso es sacrificio. Ay, ¿cómo le voy a dar el tiempo a alguien en mi casa? Hermanos, vean el ejemplo de las personas que lo hagan. No veas el ejemplo de quienes no lo hacen. Ve el ejemplo de quienes lo hacen y practícalo tú también. Que no sean solamente algunas personas quienes lo hacen, sino tú hazlo. No esperes a que los pastores te inviten. Porque, hermanos, yo en alguna ocasión, muchos años, para conocer la casa de un pastor, ¿no? Años, muchos. Pero yo me sentía mal. Hemos visto hermanos que ya vienen de otras iglesias en donde nunca conocieron la casa del pastor. Nunca. Dicen algunos que nosotros nos venimos a Tepito para que no venga nadie. Pero los animamos de todos modos. No le ha pasado nunca a nadie, hermanos. Y aquí ha estado todo tipo de gente. Hay que sacrificar nuestra propia comodidad. ¿Para qué? Para relacionarnos con alguien más. Marcos 9:35 dice, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. También tenemos que sacrificar no solo nuestra comodidad, sino nuestras preferencias. En toda clase de áreas, hermanos. Como el tipo de comida, en el evento en que hay comunión, cuáles canciones deseamos que la iglesia cante con más frecuencia. Dice en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Sí, eso ponemos, en eso servimos. Sacrificando entonces no solo comodidad o preferencias, sino incluso recursos. Tiempo, hermanos, para servir a otros hermanos en la iglesia que se encuentran en necesidad. Como les dije hace un rato, recibirlos en nuestros hogares, darles un aventón, cuidar de sus hijos si lo podemos hacer. Y así entonces cumplir lo que dice 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino ¿cómo? Sino de hecho y en verdad. Sacrificando entonces nuestra comodidad, preferencias, recursos, tiempo, también nuestros hábitos, para tener tiempo de conocer a otras personas que podrían tener agendas diferentes a las nuestras.
o que vivan en una zona distinta a nuestra ciudad. ¿Quieres de esos que siempre planea su agenda con 2 meses de anticipación? Puedes acceder a salir espontáneamente a almorzar luego de la iglesia con alguien que no compartas y viceversa. Te pregunto, hermano, esta noche, ¿cuántas de estas cosas has sacrificado últimamente para guardar, no crear la unidad? Ya la creó Jesucristo, pero a ti y a mí nos toca cultivarla. Ya vimos cómo entonces, ve y ora para que veas las necesidades de esos grupos que a veces parecen invisibles, de esa personita que a veces se va sin que nadie la salude en la iglesia. No puede pasar eso en nuestra iglesia. Pero es tarea de todos. Número 2, acercándote por luchar a los que son diferentes a ti. Midiendo el tiempo, esforzándote, orando, yendo a bendecir, yendo a saludar, pasar cada vez más minutos con esa persona, más tiempo con esa persona. Y en tercer lugar, hablando, hermanos, de sacrificios. Te pregunto entonces, ¿has sacrificado últimamente tu comodidad? ¿Has sacrificado últimamente tus preferencias por las preferencias de otros? ¿Cuántos recursos has sacrificado últimamente por los demás? ¿Cuánto tiempo has sacrificado del que consideras tuyo? Ah, no, es que ese es mi tiempo de descanso y nadie me lo quita. Hábitos, hermano. Es que tengo años haciendo eso y no lo voy a dejar de hacer. Sacrifícalo. Apocalipsis 7, versículos 9 al 12, y con eso oramos. Dice Juan: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Algún día vamos a estar así en el cielo, hermanos, en una unidad perfecta. Pero mientras llegamos a esa unidad, esforcémonos por vivir en unidad en medio de la diversidad, con los recursos que hemos aprendido en estas 2 noches. Padre, te damos gracias. Y te pedimos que nos ayudes, Padre, a seguir repasando estos temas. Seguir escuchando, Señor, para que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser, nos redarguya, nos convenza de pecado, Señor. Que nos evaluemos entre tú, Señor, y nosotros solamente. Y que cambiemos, Señor, lo que tengamos que cambiar. Ayúdanos, Señor, a vivir como iglesia. Ayúdanos a vivir en unidad en medio de las diferencias, de esa diversidad de personas, mentes, culturas, edades. Porque tú nos has enseñado, Padre, que tú ya creaste esa unidad y a nosotros nos toca cuidarla, guardarla, abrazarla con temor y temblor. Pero hoy nos has dado esos recursos. Ayúdanos a practicarlos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues mediten y practiquen. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.